Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a otra reflexión semanal. Primero que todo, muchas gracias a aquellos hermanos que han estado orando por las peticiones de oración que les comenté la semana pasada. Por favor, sigamos en oración, sigamos intercediendo para que Dios tome el control de la situación. También quisiera pedirles que incluyan en sus oraciones a las madres de dos amigos muy cercanos a la familia, que sus madres le han dado un diagnóstico en el hospital bastante malo, bastante preocupante, y sus hijos están bastante tristes, desolados, por así decirlo. Pero oremos para que Dios ponga paz, Dios ponga a los médicos y los medios para que esta situación no vaya mal, a más y si es posible sean sanadas. Dios, nuestro Dios es un Dios maravilloso, nuestro Dios es siempre bueno y no podemos perder la fe porque sin fe creo que todo se nos viene abajo, ¿vale? Bueno, retomemos donde lo dejamos. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando sobre el tema de la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús al cielo. Quisiera que regresáramos un poquitito al momento de la ascensión, ¿vale? Y recordemos que entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús, Jesús estuvo con ellos. Pero una cosa que les dijo a ellos fue que se quedaran en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que eso lo vimos, sí, cuando leímos el libro de Juan, ¿vale? Y de hecho, 50 días después, tiene hecho lugar un hecho bastante importante, ¿vale? Y vámonos a Hechos capítulo 2. Escuchen esto. Dice, en el día de Pentecostés estaban todos los creyentes en un mismo lugar, ¿vale? Estaban siguiendo las órdenes de Jesús, permanecieron en Jerusalén. Pero es particular lo que ocurrió ese día en Pentecostés en particular. Ya sé que estoy redundando, ¿vale? ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? Porque muchos la relacionamos con, no, con la venida del Espíritu Santo. Pero esta fecha en particular ya tenía un significado para el pueblo judío. De hecho, según Éxodos 23, del 14 al 19, es una de las tres fiestas anuales más importantes para el pueblo judío. De hecho, vamos a ir a Éxodo y vamos a descubrirlo, ¿vale? En Éxodo, capítulo 23, siempre se me pegan las hojas como hace nunca ir para atrás. Éxodos, capítulo 23, versículos 14 al 19. Escuchen esto. Se titula aquí Tres festividades anuales. Cada año deberán celebrar tres festivales en mi honor de Dios. En primer lugar, celebra el Festival de los Panes sin Levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como te ordené, y celebra este festival cada año en el tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esta fecha, escuchen esto, se cumple el aniversario de tu salida de Egipto, y nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Entonces, escuchen, la primera fiesta es para celebrar que Dios los liberó del imperio egipcio y los sacó de Egipto, ¿verdad? Al éxodo. Versículo 16. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tu cosecha. Y por último, celebra la fiesta de la cosecha final, cuando termina la temporada de la cosecha. Una vez que hayas cosechado todos los cultivos de los campos, cada año, en estas tres ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante de Dios, soberano
el Señor. Escucha esto, ¿no? O sea, Dios estableció 3 fiestas anuales. ¿Por qué son tan importantes estas 3 fechas para el pueblo judío? Recuerda, la fiesta de los panes sin levadura, recordemos, que representa la prisa con la cual el pueblo salió de Egipto huyendo de Faraón, ¿vale? La segunda fiesta, la fiesta de la cosecha o de la o de, sí, de la siega o de la cosecha, es para agradecer a Dios por las primicias, por los primeros frutos de su trabajo, ¿no? Y por último se habla de la fiesta de la cosecha final, ¿verdad? Ahora fíjate, una cosa que la verdad no la encontré en la Biblia, la encontré leyendo que según es tradición judía. Por favor, si alguien sabe de tradiciones judías, que me lo aclare, porque yo no lo sabía, pero leyendo me lo topé, ¿vale? Dice que según la tradición judía, en el Pentecostés también se celebran o recuerdan cuando Dios en el monte Sinaí le dio la ley a su pueblo. Y con la ley, con esa, podríamos llamarlo constitución, se fundó o se creó la nación judía, ¿vale? ¿Y qué pasó allí en particular cuando Moisés recibe la ley? Fíjense, Dios desciende del cielo con fuego. En el lugar hubo ruido, hubo viento, hubo temblores. Se formó el pueblo bajo la ley, ¿vale? Escuchen, tengan eso en consideración. Ahora regresemos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, si continuamos la historia, ¿vale? Veamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, pasé la página, es aquí. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento, fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego apareció una, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba capacidad. Entonces fíjate, curiosamente, cuando el Espíritu Santo desciende, dice, que dejé la ventana abierta, dice que Dios, el Espíritu de Dios, descendió con fuego. ¿Recuerdas? También dice que hubo un viento muy recio e impetuoso y comenzaron a hablar. ¿Saben? No es Dios hablando con Moisés, sino Dios dándole a su pueblo la capacidad de hablar. Y en medio de este caos, se levanta un hombre, ¿verdad? Que vemos que en el capítulo 5 de Lucas, versículo 10, Jesús le hizo una promesa. Le dijo, a partir de ahora serás pescador de hombres. Y no fueron sino 3 años después, cuando Jesús ascendió al cielo, que Pedro da el paso adelante y da la primera prédica a la gente que estaba reunida. Recordemos que en el Pentecostés decía que eran fiestas anuales, que gente de todas partes tenía que volver a Jerusalén. No únicamente gente que estaba alrededor del pueblo de Judea, también gente que había sido dispersada por el Imperio Romano. Porque fíjense, cuando leemos en el capítulo 2 de Hechos, dice, versículo 9, aquí estamos nosotros,
partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y las áreas de Libia, alrededor de Cirene, y visitantes de Roma. O sea, había tanto judíos como convertidos al judaísmo. Escuchen esto, había gente que no era judía que se había convertido al judaísmo y que llevaban su lengua natal. Y cuando están allí y empiezan a escuchar que estos apóstoles hablan el idioma de sus naciones, se quedaron impactados y preguntaron qué pasó aquí. Y es cuando Pedro lanza y explica el nuevo pacto. Le explicó a ellos lo que Jesús había hecho en la cruz y el cumplimiento de las promesas. ¿Y sabes cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el resultado de la primera prédica? Escucha esto. En el capítulo 2, versículo 41. Escucha lo que dice. Eh, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Y escucha cuántos eran. Eran como 3,000 en total. Hermanos, ahí nace, se puede decir que nace la iglesia en el, a los pies del Sinaí. Se crea, se forma una nación. Y el día de Pentecostés, Dios da palabra a Pedro y Pedro, con su predicación, la gente queda impactada, se arrepiente de sus pecados, son bautizados y se forma. Y ese es el inicio, el génesis de la iglesia. Y hermanos, hoy, 2000 años después, estamos aquí, productos de esa predicación dada por un pescador que Dios lo convirtió en pescador de hombres y transformado por el poder del Espíritu Santo. Y si estamos tú y yo aquí, es porque alguien tomó la batuta de Pedro y llevó la palabra para que nosotros nos convirtiéramos y recibiéramos a Jesús. Así que te reto a que déjate llenar por el Espíritu Santo y permítete ser usado para llevar la palabra de Jesús a otras personas. Dios te bendiga.